El sol caía a plomo sobre las calles del centro histórico de Ciudad de México. Julia, de apenas 7 años, caminaba descalza por la acera caliente, esquivando miradas de desdén y comentarios sordos de los transeúntes. La gente la veía, pero nadie la miraba de verdad. Era solo otra niña mugrosa en la calle, invisible hasta que alguien necesitaba quejarse de algo. Tomás, su mejor amigo y único protector, la esperaba en una esquina con un pedazo de pan viejo envuelto en una servilleta sucia. Él tenía 11 años, pero la vida en la calle lo había hecho crecer más rápido de lo normal. «Cómetelo despacio», le advirtió, entregándole el pan. Julia lo sostuvo con ambas manos y mordió un pedazo pequeño. Su estómago gruñó, pero ya había aprendido a ignorar el hambre. Sabía que después no encontrarían nada más. «Voy por una manzana», dijo de repente, viendo un puesto ambulante lleno de fruta fresca. «No te metas en problemas», murmuró Tomás, pero ella ya había echado a correr. A solo unos metros de ahí, Camila bajaba de una camioneta negra de lujo. Llevaba un traje de 2 piezas impecable, el cabello peinado con precisión y gafas de diseñador que ocultaban su mirada cansada. Entró a una tienda elegante, sin siquiera notar a las personas a su alrededor. «Buenos días, señora Camila», la saludó un empleado con una sonrisa forzada. Ella asintió con la cabeza, sin devolver la cortesía. No tenía paciencia para las conversaciones triviales. Su vida estaba llena de comodidades, pero por dentro se sentía vacía. 7 años atrás, su hija había desaparecido sin dejar rastro. Al principio, movió cielo y tierra para encontrarla. Gastó dinero en detectives, en campañas, en búsquedas interminables que nunca llevaban a nada. Poco a poco, la esperanza se apagó, y con ella, la mujer que solía ser. Ahora solo quedaba una sombra fría, una mujer que se había acostumbrado a vivir sin sentir. De vuelta en la calle, Julia se acercó al puesto de fruta. La manzana más roja de todas estaba al alcance de su mano. Solo tenía que tomarla y salir corriendo. Pero justo cuando la cerró en su pequeño puño, tropezó contra alguien. «¡Ladrona!», gritó una voz. Julia sintió una mano fuerte agarrar su brazo con violencia. «¿Qué te pasa?», exigió la mujer que la sujetaba. Era Camila. Su rostro estaba torcido en una expresión de furia y asco. La gente a su alrededor se detuvo a mirar. «Me robaste la cartera», acusó sin pensarlo. Julia forcejeó intentando soltarse, pero en el movimiento su manga se levantó. Camila dejó de respirar por un instante. En el brazo de la niña, justo debajo del codo, había una pequeña marca de nacimiento, un círculo con una línea en el centro. Su mente trató de encontrar otra explicación. ¿Podría ser solo una coincidencia? ¿Cuántas niñas más podrían tener esa marca? Pero una sensación helada recorrió su cuerpo. Lo había intentado negar por años, y ahora la verdad parecía estar frente a ella. El mundo de Camila pareció detenerse. Su respiración se volvió errática, y su mano, que aún sujetaba el brazo de la niña, se aflojó sin que ella se diera cuenta. Sus ojos estaban fijos en aquella pequeña marca de nacimiento, un círculo con una línea en el centro, la misma marca. El corazón le latía con fuerza en el pecho, una sensación que no experimentaba desde hacía años. Primero llegó la sorpresa, luego la duda y por último un miedo paralizante. Julia aprovechó el desconcierto y se soltó bruscamente. Retrocedió un par de pasos, lista para correr, con la misma mirada afilada de un gato callejero que sabe cuándo está en peligro. Tomás apareció de inmediato a su lado, su cuerpo delgado interponiéndose entre la niña y la mujer de mirada perturbada. «Vamos», susurró Tomás, ansioso, pero Camila reaccionó antes de que pudieran escapar. «Espera». Su voz salió temblorosa sin la dureza de antes. Julia titubeó por un instante, solo lo suficiente para ver a la mujer de reojo. Camila nunca había sido el tipo de persona que se dejaba llevar por emociones irracionales. Había pasado años de su vida enterrando el dolor de la pérdida de su hija. Al principio, se negó a aceptar que nunca volvería a verla. Invirtió una fortuna en detectives, revisó expedientes, recorrió calles peligrosas, visitó orfanatos y hospitales, pero todo fue en vano. Con el tiempo, su dolor se convirtió en enojo y después en resignación. Dejó de buscar, dejó de sentir. Pero ahora, esa niña estaba frente a ella, sucia, con ropa gastada y el cabello enredado, pero con una mirada fuerte y desafiante. Algo en su expresión le recordaba a alguien, una sensación vaga,
como un sueño que había olvidado hace mucho tiempo. Camila dio un paso adelante. ¿Quién eres?, preguntó con la voz más suave. Julia frunció el ceño. Julia. El nombre cayó pesado en el aire. Camila sintió una punzada en el pecho. Su hija no se llamaba así, pero esa marca, esa maldita marca, no podía ser una coincidencia. ¿Dónde están tus papás?, preguntó, tratando de sonar tranquila. Julia no dudó ni un segundo antes de responder. No tengo. El estómago de Camila se encogió. ¿Desde cuándo? La niña la miró con recelo. Desde siempre. Tomás se cruzó de brazos sin apartar la vista de Camila. ¿Y usted qué quiere? Camila ignoró la pregunta y señaló el brazo de Julia. ¿Cómo te hiciste esa marca? Julia miró su piel y luego volvió a ver a Camila con desconfianza. Siempre la he tenido. El aire se volvió más denso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Camila sintió el impulso de hacer más preguntas, de exigir respuestas, pero las palabras no salían de su boca. Si era ella, si de verdad era su hija, ¿cómo había terminado aquí? Julia se estremeció y dio otro paso atrás, esta vez más insegura. No quiero problemas, dijo con la mandíbula tensa. Tomás le tomó la mano y la apretó. Nos vamos. Esperen. Pero Julia y Tomás ya estaban corriendo. Se mezclaron entre la multitud y en cuestión de segundos desaparecieron. Camila permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole en los oídos. Miró a su alrededor, aturdida. La gente seguía con su vida como si nada hubiera pasado, pero para ella todo había cambiado. Tomó aire con dificultad, sacó su celular y marcó un número. Mario, dijo cuando su asistente contestó. Necesito que averigües algo. Su voz sonó firme, pero sus manos temblaban. Si existía la más mínima posibilidad de que esa niña fuera su hija, no iba a perderla otra vez. El ruido del tráfico y las voces de los vendedores ambulantes llenaban el aire, pero Camila no escuchaba nada. Solo tenía una imagen fija en su mente, la niña con la marca en el brazo, la forma en que sus ojos la miraron con desafío antes de desaparecer entre la multitud. No podía dejarlo pasar. Mario, ¿me escuchaste?, repitió al teléfono, caminando apresurada hacia su camioneta. Sí, señora, pero necesito más detalles. Camila se frotó la frente. Niña, 7 años, pelo rizado, ojos grandes. Vive en la calle con un niño de 11. Se llama Julia. Averigua si hay registros de una niña con su edad y esas características en el sistema de menores desaparecidos. Voy a revisarlo. Colgó sin decir más. Dentro del vehículo, su chofer la miró por el retrovisor, esperando órdenes. Maneja por las calles cercanas, quiero encontrarlos. El auto avanzó lentamente mientras ella miraba por la ventana, los ojos recorriendo cada esquina, cada callejón. Sabía que las posibilidades de encontrarlos eran mínimas, pero no podía quedarse de brazos cruzados. En un rincón oscuro de una vieja tienda cerrada, Julia y Tomás se acurrucaron para descansar. La noche había caído, y con ella, el frío se hacía más fuerte. ¿Quién era esa mujer?, preguntó Tomás en voz baja. Julia sacudió la cabeza. No sé, pero me miraba como si me conociera. Tomás la observó con atención. Se veía rara, como si estuviera asustada. Todos se asustan cuando ven a alguien como yo, respondió Julia con ironía. Tomás no respondió. Él sabía lo que era ser ignorado, rechazado, pero había algo diferente en la manera en que esa mujer había mirado a Julia. No era miedo ni asco, era algo más profundo. No te hizo nada malo, dijo al final. Tal vez deberíamos escucharla. Julia lo fulminó con la mirada. ¿Para qué? ¿Para que me meta en problemas? Tal vez tiene respuestas. No quiero respuestas, espetó Julia abrazándose las rodillas. Quiero dormir. Tomás suspiró y cerró los ojos, pero su mente seguía inquieta. Camila pasó la noche en vela. No pudo comer, no pudo pensar en otra cosa. A la mañana siguiente, su asistente la llamó. Encontré algo. Camila se enderezó en su silla. Dime, hace 7 años, un informe policial registró el hallazgo de una niña abandonada en un mercado. Camila sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué nunca apareció en mi búsqueda? Mario suspiró. El sistema no siempre funciona como debería. En ese momento, el caso fue archivado sin seguimiento. Al no haber pruebas de que la niña tenía familia, la policía no hizo más que registrarla en un documento que nadie revisó después. Camila apretó los puños. Toda su búsqueda, los investigadores, las pistas falsas, y la respuesta
había estado enterrada en un archivo olvidado. Camila anotó el nombre. Encuentra a esa mujer y hazlo rápido. Colgó con el corazón acelerado. Si Julia era su hija, no iba a dejar que se escapara de nuevo. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles de la Ciudad de México cuando Julia y Tomás despertaron. Habían pasado la noche en un rincón entre cartones y mantas viejas, protegiéndose del frío como podían. Tomás bostezó y se frotó los ojos. ¿Tienes hambre?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Julia asintió, pero no dijo nada. En la calle, el hambre no era una sensación pasajera, era una constante. «Vamos a buscar algo», sugirió Tomás. Caminaron entre los callejones hasta llegar a una panadería. El aroma del pan recién horneado hizo gruñir el estómago de Julia. Sabían que no podían comprar nada, pero tal vez con suerte encontrarían sobras en la parte trasera. «Mira quiénes están aquí», dijo una voz áspera detrás de ellos. Julia y Tomás se giraron de inmediato. Un hombre de aspecto sucio y con una cicatriz en la mejilla los observaba con una sonrisa maliciosa. «¿Siguen vivos?», se burló. Tomás apretó los puños. Ese hombre, conocido como el Flaco, era alguien a quien evitaban siempre. Se dedicaba a robar a los mismos que como ellos no tenían nada. «No queremos problemas», dijo Tomás, tratando de mantener la calma. «Entonces lárguense de mi territorio», respondió el Flaco, cruzando los brazos. Julia y Tomás no dudaron en marcharse. No podían arriesgarse a un enfrentamiento. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Camila estaba en su oficina revisando documentos cuando su celular vibró. «Señora», dijo Mario, su asistente, «encontramos a Dolores. Vive en una vecindad en la colonia Guerrero». Camila tomó su bolso y salió de inmediato. Una hora después, estaba de pie frente a una puerta de madera vieja. Golpeó con los nudillos y esperó. Una mujer mayor, de rostro arrugado y manos ásperas, abrió con cautela. «¿Usted es Dolores?», me preguntó Camila. La mujer frunció el ceño. «¿Quién pregunta?». «Mi nombre es Camila y necesito saber sobre una niña llamada Julia». Los ojos de Dolores se endurecieron. «No sé de qué me habla». Camila suspiró. «Por favor, sé que encontró a una niña hace 7 años. Necesito saber la verdad». Dolores la miró por un largo momento. Luego abrió la puerta y le hizo una señal para que pasara. Dentro, la casa era pequeña, con muebles viejos y apenas iluminada por la luz que entraba por una ventana. «La encontré en un mercado», dijo Dolores sin rodeos. Estaba sola, envuelta en una manta cara, como si alguien la hubiera dejado ahí con prisa. Camila sintió un escalofrío. «¿Por qué no denunció el hallazgo?». Dolores suspiró. «Porque en este país, cuando un niño sin papeles aparece, nadie lo protege. Pensé que estaría mejor conmigo que en un orfanato». Camila tragó saliva. «¿Y ahora dónde está?». Dolores la miró fijamente. «No sé. Huyó hace meses con un niño llamado Tomás». Camila sintió que su corazón latía más rápido. Julia tenía razón. No tenía padres, pero ahora tenía a alguien buscándola, y no pensaba rendirse. Camila salió de la casa de Dolores con el pecho apretado. Su cabeza zumbaba con la información que acababa de recibir. Su hija había sido abandonada, criada en la calle, y ahora estaba sola, sobreviviendo con un niño que tampoco tenía a nadie. Encendió su celular y llamó a Mario. «Necesito encontrar a Julia y a ese niño, Tomás. No me importa cuánto cueste. Quiero saber cada rincón donde puedan estar». «Voy a encargarme, señora», respondió su asistente. Colgó y cerró los ojos, tratando de respirar profundo. Nunca pensó que el pasado volvería así de golpe, como un puñetazo en el estómago. Durante años había imaginado cómo sería reencontrarse con su hija, pero nunca así. Nunca en estas circunstancias. Julia y Tomás habían pasado la tarde escondidos en una vieja bodega abandonada. No querían regresar a su lugar habitual, por miedo a que el Flaco los encontrara. «Tenemos que buscar otro lugar para dormir», dijo Tomás mirando alrededor. «¿Dónde?», preguntó Julia abrazando sus rodillas. Él no respondió. Sabía que no tenían opciones. Julia se frotó los brazos, sintiendo el frío de la noche empezar a colarse entre los agujeros de su camiseta. «Esa mujer me asustó», murmuró después de un rato. «A mí también», admitió Tomás. Julia levantó la vista. «¿Por qué crees que se veía así cuando vio mi brazo?». Tomás se encogió de hombros. «Tal vez te conoce. Eso no tiene sentido. Nada de lo que nos pasa tiene sentido». Un silencio pesado cayó entre ellos. «¿Y si vamos a verla?», sugirió Tomás, después de pensarlo un rato.
Julia lo miró con incredulidad. ¿Estás loco? Escucha, si sabe algo sobre ti, ¿no quieres saberlo? Julia sintió un nudo en el estómago. Por años había aprendido a no hacerse preguntas. Nunca pensaba en su pasado porque dolía demasiado no tener respuestas. Pero ahora, alguien parecía tenerlas. Solo para escuchar lo que dice, dijo Tomás. Si no nos gusta, nos vamos. Julia apretó los labios y asintió lentamente. Al otro día, Camila estaba en su oficina cuando su celular vibró. «Señora, hay noticias», dijo Mario. «Unos niños que coinciden con la descripción han sido vistos en una bodega abandonada cerca del mercado». Camila sintió que su corazón se detenía un segundo. «Dame la dirección», dijo tomando su bolso. No iba a perder a su hija otra vez. Julia y Tomás caminaron por las calles con pasos cautelosos. La idea de buscar a aquella mujer aún la inquietaba, pero la curiosidad se había sembrado en su mente. ¿Y si realmente tenía respuestas sobre su pasado? «Solo hablamos y nos vamos», insistió Julia como si intentara convencerse a sí misma. Tomás asintió. «Si algo se siente raro, corremos». La noche comenzaba a caer cuando llegaron al mercado. La zona estaba más vacía que de costumbre, lo que les hizo sentir cierta inquietud. Julia apretó los puños. No quería encontrarse con el flaco ni con nadie que pudiera hacerles daño. Tomás estaba a punto de decir algo cuando un hombre alto con un auricular en la oreja se les acercó. «¿Julia?», preguntó mirándola con atención. El cuerpo de la niña se tensó de inmediato. «No la conocemos», respondió Tomás rápidamente, tomándola del brazo. El hombre sacó un celular y se alejó unos pasos hablando con alguien. «Nos están buscando», susurró Julia con los ojos muy abiertos. «Corre». No hubo dudas ni titubeos. Se giraron y echaron a correr por las calles oscuras del mercado. Julia sintió el corazón golpearle con fuerza en el pecho mientras esquivaba cajas y vendedores que estaban cerrando sus puestos. Detrás de ellos, escucharon gritos. «¡Deténganlos!». Tomás jaló a Julia hacia un callejón estrecho. Se deslizaron entre dos postes de madera y saltaron un charco de agua sucia. A lo lejos, se escuchaban pasos apresurados. «¿Quiénes son?», preguntó Julia con la respiración entrecortada. «No sé, pero no quiero averiguarlo». Doblaban una esquina cuando una silueta apareció frente a ellos. Julia sintió un escalofrío en la espalda. Era Camila. No vestía su traje elegante ni llevaba la mirada dura que recordaba. Esta vez parecía simplemente preocupada. «Julia, por favor, escúchame». Los niños se quedaron inmóviles. Detrás de ellos, los hombres que los perseguían se acercaban rápidamente. «No voy a hacerles daño», dijo Camila con urgencia. «Solo quiero hablar». Julia sintió que su mente se debatía entre el instinto de huir y la extraña sensación de que esta mujer realmente la conocía. «Tienes que confiar en mí», dijo Camila con voz temblorosa. «Te lo ruego». Tomás miró a Julia. Ella respiró hondo y tomó una decisión. El aire se sentía pesado en el estrecho callejón. Julia y Tomás permanecían inmóviles, con los cuerpos tensos, mientras Camila los miraba con una mezcla de desesperación y alivio. «No quiero hacerles daño», repitió dando un paso adelante con cautela. «Solo necesito hablar contigo, Julia». La niña sintió un nudo en el estómago. Nunca antes nadie la había llamado por su nombre con tanta urgencia, como si realmente significara algo. Tomás se mantuvo alerta, listo para correr si era necesario. «¿Por qué nos persigues?», preguntó él, frunciendo el ceño. «Porque…», Camila tragó saliva. «Porque creo que Julia es mi hija». El silencio que siguió pareció ahogar todos los sonidos de la calle. Julia parpadeó rápidamente, sin saber cómo reaccionar. «Eso no es posible», dijo al fin, con una voz apenas audible. Camila sintió que el pecho le dolía. Lo entendía. Nadie que hubiera vivido lo que Julia vivió podía aceptar una idea así de un momento a otro. «Hace 7 años perdí a mi hija», dijo con calma, intentando contener las emociones que amenazaban con desbordarse. «La secuestraron cuando era un bebé y nunca la volví a ver». Julia sintió que algo dentro de ella temblaba. «Yo no soy tu hija», respondió, casi como si intentara convencerse a sí misma. Camila respiró profundo. «Tienes la misma marca de nacimiento que ella tenía». Julia bajó la mirada a su brazo, pero no dijo nada. Tomás la miró con incertidumbre. «¿Cómo podemos saber que dices la verdad?», preguntó con desconfianza. Camila sacó de su bolso un sobre doblado. Lo abrió con manos temblorosas y sacó una fotografía. «Esta era mi hija».
Julia tomó la imagen con cuidado. Vio a un bebé de mejillas redondas y ojos grandes, envuelto en una manta blanca. Sintió algo extraño en el pecho, pero negó con la cabeza. Eso no prueba nada. Camila sintió que se le partía el alma, pero se obligó a mantener la calma. Tienes razón, solo hay una forma de saberlo con certeza. Sacó un pequeño tubo de su bolso. Una prueba de ADN. Julia la miró con recelo. ¿Qué es eso? Nos dirá si eres mi hija o no. El corazón de Julia latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. No quiero. Tomás la tomó del brazo. Julia, tal vez deberíamos. Ella lo miró con furia. ¿Y si lo es?, insistió él. ¿No quieres saberlo? Julia sintió que la rabia y el miedo la inundaban al mismo tiempo. No necesito saber nada. Ya tengo una familia. Camila sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No quiero quitarte nada, Julia. Solo quiero la verdad. Julia se mordió el labio. Por primera vez en su vida tenía una opción y no sabía qué hacer. El silencio entre ellos se hacía cada vez más pesado. Julia sostenía la fotografía con fuerza, sintiendo el papel doblarse entre sus dedos. Miraba la imagen del bebé, pero no reconocía nada en ella. No había recuerdos ni sensaciones familiares, solo un vacío inmenso. Camila se mantuvo en su lugar, esperando, dándole espacio. No quería presionarla, aunque cada segundo que pasaba se sentía como una agonía. Tomás se aclaró la garganta. Si hacemos la prueba, ¿qué pasará después? Camila se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Si la prueba confirma lo que creo, Julia podrá venir conmigo. Julia levantó la cabeza de golpe. ¿Y Tomás? Camila tragó saliva. Si me voy, él viene conmigo. Tomás la miró con sorpresa. Camila, en cambio, sintió el peso de esa frase como un golpe directo al pecho. Julia, la niña la miró con determinación. No voy a dejarlo, si me llevas, él también va. Camila tragó saliva. Escucha, no puedo prometerlo de inmediato, pero haré todo lo posible para que estén juntos. Julia no contestó, pero por primera vez, en su mirada no había solo desconfianza, había esperanza. Tomás sintió que el estómago se le encogía. Nunca había pensado en un futuro donde él y Julia no estuvieran juntos, pero tampoco se había imaginado la posibilidad de salir de la calle. Camila suspiró, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Escucha, Julia, no puedo prometer cosas sin saber si... Entonces olvídalo. Julia dejó caer la fotografía al suelo y le dio la espalda. Camila sintió pánico. Espera. Julia se detuvo, pero no se giró. No puedo darte una respuesta ahora, dijo Camila con la voz más calmada, pero te prometo que haré todo lo que pueda para ayudarte. Julia apretó los puños. Lo único que quiero es estar con mi familia. Y eso es lo que intento hacer, respondió Camila con un nudo en la garganta. Encontrarte. Tomás miró a Julia con cautela. Tal vez deberíamos hacerlo. Ella sintió que todo dentro de ella se revolvía. Sabía que si aceptaba la prueba, su vida podría cambiar para siempre. Y no sabía si estaba lista para eso, pero por primera vez en su vida tenía una opción. Está bien, susurró al final. Pero Tomás viene conmigo. Camila asintió. Julia no sabía si estaba tomando la decisión correcta, pero había algo dentro de ella que no la dejaba ignorar la verdad, y esa verdad estaba a punto de cambiarlo todo. Camila observó a Julia y Tomás mientras el silencio se extendía entre ellos. Sabía que este momento era crucial. Si se equivocaba en una sola palabra, si daba un paso en falso, la niña se alejaría para siempre. Está bien, dijo con voz firme. Haré todo lo posible para que Tomás venga contigo. Julia no respondió de inmediato. Solo miró a Camila con la misma desconfianza de siempre, como si intentara encontrar la mentira escondida en sus palabras. ¿Cómo sé que no me estás engañando?, preguntó con dureza. Camila suspiró y se inclinó un poco hacia ella. No te pido que confíes en mí ahora. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que no quiero hacerte daño. Julia frunció los labios. No estaba segura de nada, pero el miedo que sentía ya no era solo por la incertidumbre. También estaba aterrorizada de que todo lo que había conocido fuera una mentira. Tomás a su lado apretó los puños. Si esto es una trampa, no lo es, lo interrumpió Camila con sinceridad. Solo quiero la verdad. Julia sintió un nudo en la garganta, pero asintió con la cabeza. 2 días después, Julia y Tomás estaban sentados en un consultorio pequeño, rodeados por paredes blancas y el sonido de un reloj que marcaba cada segundo con insistencia.
Camila estaba frente a ellos, más nerviosa de lo que quería admitir. «Solo es una prueba rápida», explicó la doctora, sonriendo con amabilidad. «Vamos a tomar una muestra de saliva y en unos días tendremos el resultado». Julia miró a Tomás con algo de miedo, pero él le dio un leve empujón en el hombro. «Solo es un hisopo, no te va a doler». La niña bufó, pero permitió que la doctora tomara la muestra. Después, Tomás hizo lo mismo. Camila los observaba, sintiendo que el aire se hacía más pesado. Estos días habían sido una montaña rusa de emociones. Cuando todo terminó, la doctora les sonrió. «Nos pondremos en contacto con usted en cuanto tengamos los resultados». Camila asintió y miró a Julia. «Ahora solo nos queda esperar». Esa noche, Julia y Tomás se quedaron en un pequeño departamento que Camila había rentado para ellos. No era nada lujoso, pero al menos tenía una cama limpia y un baño privado. Julia se sentó en el colchón y miró sus manos. «Si resulta que sí soy su hija», su voz tembló un poco. «¿Qué pasa después?» Tomás se sentó a su lado. «No lo sé». Julia sintió que su estómago se encogía. «No quiero estar sola». Tomás sonrió con tristeza. «No lo estarás». La niña se abrazó las rodillas. Por primera vez en su vida, su futuro era incierto. Pero tal vez, solo tal vez, eso no era algo malo. Los resultados llegaron 3 días después. Camila sostenía el sobre entre sus manos, pero no podía abrirlo. Sus dedos temblaban y su pecho se sentía pesado, como si el aire le costara entrar. Julia y Tomás estaban sentados frente a ella, en el mismo departamento que había rentado para ellos. La niña miraba el sobre con expresión seria, pero sus rodillas temblaban un poco. Tomás, en cambio, se veía tenso, pero con el rostro decidido. «Ábrelo», dijo Julia, con la voz apenas un susurro. Camila respiró hondo y deslizó los dedos por el borde del sobre, rompiendo el sello con cuidado. Sacó la hoja de papel y la desdobló. Sus ojos recorrieron las palabras impresas y en cuanto vio el resultado final, sintió que el mundo se detenía. Positivo. Julia era su hija. La habitación quedó en silencio. Camila cerró los ojos por un momento, tratando de controlar la ola de emociones que amenazaban con abrumarla. Miró a Julia, pero la niña no reaccionó. Solo apretó las manos sobre su regazo, como si su cuerpo entero estuviera tratando de procesar la noticia. «¿Eso qué significa?», preguntó Tomás, rompiendo el silencio. Camila miró a la niña con suavidad. «Significa que eres mi hija». Julia parpadeó. «Pero no me acuerdo de ti». Camila sintió un nudo en la garganta, pero asintió con la cabeza. «Lo sé, y no espero que lo recuerdes». Julia bajó la mirada, mordiéndose el labio. «¿Y ahora qué?». Camila tragó saliva. «Ahora podemos empezar de nuevo, si tú quieres». Julia sintió que su estómago se encogía. Siempre había querido saber de dónde venía, pero ahora que tenía la respuesta frente a ella, no sabía qué hacer con ella. «No quiero la prueba». Tomás la miró con el ceño fruncido. «Julia, no quiero. No necesito saber nada». Camila sintió un nudo en el pecho. «No tienes que decidir ahora», dijo con voz tranquila, «pero solo te pido que lo pienses». Julia apretó los puños. No quería pensar en eso. No quería que nada cambiara. Pero en el fondo, una voz persistente le susurraba que tal vez, solo tal vez, sí quería saber la verdad. Julia se quedó en silencio, pensativa. Su vida había cambiado por completo en cuestión de días. Había pasado de ser una niña invisible en la calle a ser la hija de una mujer que ni siquiera conocía. No estaba segura de lo que quería, pero sí sabía una cosa. «Si me voy contigo, Tomás viene conmigo». Camila asintió lentamente. «De acuerdo». Julia soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se giró hacia Tomás, que la miraba con expresión seria. «¿Estás seguro?», susurró. Tomás sonrió de lado. «Siempre». Julia tomó su mano y se aferró a ella. Camila los observó en silencio. Sabía que nada sería fácil. Sabía que la confianza no se ganaría de la noche a la mañana. Pero, por primera vez en años, sentía que su vida tenía sentido otra vez. «Vámonos a casa». Julia no respondió de inmediato. Solo miró a Tomás, luego a Camila, y finalmente asintió con la cabeza. Todavía no sabía si podía llamarla mamá, pero al menos tenía una oportunidad de averiguarlo. La vida está llena de giros inesperados y la historia de Julia nos demuestra que, incluso en los momentos más oscuros,
Siempre hay una verdad esperando ser descubierta. ¿Qué habrías hecho en su lugar? Si te conmovió este relato, dale like y compártelo para que más personas conozcan esta increíble historia de lucha, identidad y segundas oportunidades. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos un comentario contándonos qué te pareció el final y si crees que Julia logrará adaptarse a su nueva vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta. Queremos saber más sobre ti. ¿Desde qué país nos estás viendo?